Quiero mirar el amor desde una vista amplia, que le sucede al alma cuando le decimos a una persona te amo. En una pareja, por ejemplo, cuando el hombre le dice a la mujer te amo, y al mismo tiempo la mujer le dice al hombre te amo, si decimos te amo, abrimos el corazón, tomamos el corazón de la otra persona. ¿Es este amor lo suficientemente fuerte? ¿Soportará las dificultades que vendrán más tarde? ¿Será realmente este amor en el que se puede confiar? Si tú realmente te sientes en tu alma y en tu corazón y sabes que eso no es verdad, algo más tiene que ser añadido para que sea el amor realmente fuerte. Y les voy a decir una frase para que puedan entender qué se necesita añadir. Si el hombre le dice a la mujer y la mujer le dice al hombre la siguiente frase, te amo y amo todo aquello que nos conducirá, en ese momento reconozco que yo y la otra persona seremos guiados por una fuerza más grande que trasciende el amor personal, porque si una persona se ha unido para tener una relación, tiene la intención de hacer algo en común. Ya la mejor intención que tienen es tener hijos juntos, porque no solamente serán una pareja, sino padres también. Porque si tienen hijos estarán ocupados en un esfuerzo común por muchos años. Y esta tarea los junta. Es la tarea más grandiosa que un ser humano puede emprender. Y de esta tarea tendrán su más grande identidad. Esta tarea los une más que el amor inicial. El amor de la pareja se profundiza más cuando ellos se vuelven padres. Y ser padres va a demandar más de ellos que simplemente ser una pareja. Después de un tiempo algo se desarrolla entre ellos dos, que va más allá de la intención de ser pareja y ser padres. Ellos sienten que tienen que hacer algo más que esto. Se sienten en sintonía con una tarea más grande y una creación más grande. En un centro como este, la gente comprende esto mucho más porque muchos eligen un movimiento así, porque quieren alcanzar algo más allá que las maneras comunes. Pero al final cada persona es guiada de una manera particular. Aún si nos volvemos parte de un movimiento, se refleja la relación de un hombre y una mujer. Son movidos por un amor común y un propósito común. Ellos también sienten que hay algo que los mueve más allá. Al final cada tarea es una tarea personal y cada vocación personal es única. Eso significa que cada persona tendrá que pararse en sus propios pies sola. La perfección y el sentirse completo solo se alcanza de esa manera. Cada persona es responsable por sí misma y cada uno está unido más allá de una manera única. Y al final cada persona estará de pie por sí sola. El hombre le dice a la mujer y la mujer al hombre. Te amo y amo la manera particular que guía tu vida. Y amo la manera particular que guía mi propia vida. Este amor será más duradero que el amor inicial que guía a un hombre y a una mujer y viceversa. Sentirás qué tan amplio es este amor y profundo. Si yo le digo a mi pareja, te amo y amo la manera como eres, guiado particularmente, y cómo soy guiada particularmente, estamos de acuerdo que amaré a la otra persona aun cuando esta persona permanece o no unida a mí, o si esa persona se desarrolla de una manera diferente de como yo me desarrollo. Entonces aquello que nos separa al uno del otro nos une de una manera particular, de una manera especial. Este amor tiene fuerza y puede durar hasta el final. Estos son pensamientos difíciles de alguna manera. Entonces puedes sentir lo que esto significa para ti y para las personas que tú amas. Y quiero entrar en detalles. Un hombre quiere a una mujer porque le hace falta y una mujer está atraída a un hombre porque le hace falta. Son atraídos porque les hace falta algo.
Si se unen como hombre y como mujer, dan a su pareja lo que a la pareja le hace falta y toman de su pareja aquello que les hace falta, porque les hace falta algo, son atraídos. Y un hombre sabe que nunca entenderá a la mujer y viceversa. Entonces los dos saben que tendrán que mantenerse en su propia esfera y nunca podrán entender completamente a su pareja. Realmente darse cuenta y reconocer que el hombre y la mujer son completamente diferentes en casi todo. Necesitan aceptar las diferencias para poder tener éxito. Generalmente en la pareja hay una tendencia a cambiar al otro, que la persona se convierta como uno, porque queremos sobrepasar las diferencias de esta manera. ¿Por qué si el hombre se convierte como la mujer o viceversa? ¿Qué le sucedió a la atracción original? Nada. Por esto es importante mantener las diferencias. El hombre debe permanecer hombre y la mujer mujer. Eso es solo el comienzo. Desafortunadamente hay algo en adición. El hombre viene de una familia particular y viceversa, y estas dos familias difieren. Un ejemplo sencillo. Hay dos creencias diferentes en las dos familias. Una es musulmana y otra cristiana. Las dos familias tendrán valores y comportamientos diferentes, creencias, esperanzas y reglas diferentes. Si el uno viene de una familia y el otro de otra, ¿cómo se van a combinar? El musulmán no quiere dejar de ser musulmán, sin perder algo de su origen, y el cristiano no puede convertirse en musulmán sin perder algo de su origen. Así como necesito reconocer que la mujer es diferente al hombre y viceversa, así debe reconocerse que las familias también son diferentes. En la conciencia en que vivimos, cada familia considera que su familia es correcta y aún peor. Considera que la suya es mejor que la del otro y hay pelea y conflicto. Entonces los dos tratan de cambiar al otro de acuerdo a las reglas de su propia familia. Eso no es tan grave sino cuando vienen los hijos. ¿Cómo serán educados de acuerdo a las reglas de una familia o de la otra? Aquí la frase aplicada. Te amo. Amo a la familia tuya como es y amo la guía que me guía a ti particularmente. Tienen que estar de acuerdo que la otra familia tiene el mismo valor a pesar de que son diferentes, y si tiene hijos tendrá que permitirles que amen a las dos familias, aun cuando éstas sean muy diferentes. Esto quiere decir que tienen que dejar las ideas de aquellos que es bueno o malo, y tienen que trascender las fronteras de su conciencia personal, porque en su familia los valores de la otra son menospreciados, pero ahora tendrán que reconocer que son tan buenos, y en su conciencia tendrán que trascender las fronteras originales. El amor es solo posible si los dos reconocen tener mala conciencia. Que si el cristiano reconoce que el musulmán es igual de bueno, entonces tendrá mala conciencia, aun con respecto a su propia familia. Si queremos permanecer inocentes como niños, entonces el amor no va a tener éxito. Y si nos aferramos a nuestra familia como la única correcta, permaneceremos niños. Nos volvemos adultos cuando podemos separarnos de nuestra propia familia. Pueden oír las explicaciones de mi frase original. Te amo y amo la manera como tú eres conducido de una manera particular, y como yo soy guiado de una manera particular. La diferencia no solamente son ignoradas, sino reconocidas, y el amor las une a las dos. Antes de continuar esta línea de pensamiento, quiero decir algo sobre las constelaciones familiares. Estas quieren decir que la persona escoge representantes para representar miembros de su familia. Se establecen en el centro en relación el uno con el otro. El fenómeno especial de las constelaciones familiares es: los representantes expresan cosas del otro sin conocerlo. Por medio de las constelaciones familiares, las dinámicas escondidas salen a la luz. Si establezco la familia de la pareja de cada uno, algo oculto surge a la superficie. Si establezco al esposo, a la esposa y los hijos, vemos, por ejemplo, que uno de los hijos ha sido puesto de manera que mira hacia afuera. Este hijo quiere dejar la familia. Esto es traído a la luz a través de las constelaciones, y si muevo a este niño lejos de la constelación de la familia, este niño dirá: me siento mejor, y en realidad
lo que quiere decir es que este hijo quiere morir. Los padres quedan en shock cuando ven aquello. Ellos sienten que ellos aman tanto a este niño. ¿Y por qué querría morirse? Entonces, tal vez, si muevo a la madre en la misma posición donde está el hijo toma el lugar otra vez dentro de la familia, y a sorpresa de la familia puede ser que la esposa diga, me siento bien fuera. Y sale a la luz en realidad que la esposa era la que quería morir, y la hija dice, yo moriré por ti, mamá. ¿Por qué la esposa querrá morir? Entonces yo le pregunto a ella qué sucedió en su familia de origen. Y puede ser que ella diga, por ejemplo, que tenía una gemela que murió casi inmediatamente cuando ella nació. Esa mujer tiene un anhelo profundo de seguir a su hermana hacia la muerte. Entonces, piensa en lo que esto tiene implicación en la pareja, y es cuando el hombre descubre que realmente la mujer quiere morir, y ve que uno de sus hijos quiere morir en lugar de su mujer, porque ella está enredada en algo que sucedió en su familia de origen. ¿Cómo entonces puede el esposo comportarse para enfrentar esto? También podemos considerar que el hombre en la familia está enredado también. Está enredado de una manera que no sabían, porque este enredo es completamente inconsciente. Entonces, regreso a mi pensamiento anterior. ¿Cuál es la solución? Los dos deben decirse uno al otro, yo te amo y amo aquello que nos guía a ti y a mí, de manera especial, de una manera bonita. Entonces, pueden enfrentarse a sus enredos, a sus propios enredos y a los enredos de su pareja, enfrentar eso y mantener el amor. Esto es llenar el amor. Su amor no será feliz como al principio, ya no será liviano, pero será profundo y capaz de sufrir. De esta manera comprendes que el amor culmina en la voluntad de morir, y entonces el amor conduce a completar y a completar la muerte. No solamente la muerte del cuerpo está expuesto a entregar todo al final, todas las esperanzas y confrontar la realidad tal como es este amor. Es tan fuerte como la muerte. Se siente la fuerza de esto comparado a la idea del amor de pareja, y lo comparas con la ilusión inicial. Esta es la vida como es hasta ahora, solo las relaciones de pareja. Quiero extender un poco más. Si los padres tienen un hijo y lo miran con gran amor y anhelan y esperan que ese hijo sea muy feliz y que se desarrolle para que él o ellos sean felices, pero repentinamente descubren que ese hijo se está desarrollando de una manera diferente, entonces el amor de ellos es expuesto a ser débil a la realidad de lo que está sucediendo. Los padres sienten que el hijo se desarrolla bien si lo aman lo suficiente, pero ese amor muy pronto llegará al límite. ¿Y cuál es la solución? Los padres le dicen al hijo, te amo a ti y amo a la manera de cómo eres guiado, y yo soy guiado de una manera especial bonita. Podrán amar al hijo aunque se desarrolle de una manera diferente, de como ellos lo esperaban. ¿Cuál es el efecto del amor entre los padres y los hijos? Ese amor es más profundo que el que estaba al comienzo. El hijo o la hija se sienten en libertad de desarrollarse a su propia manera, y los padres no tendrán que preocuparse como se preocuparon al inicio. También, en relación del amor del hijo hacia los padres, el hijo o la hija quieren complacer a sus padres. Hasta cierto punto él se da cuenta que tendrá que guiarse de una manera diferente a lo que los padres esperaban y sentirá dolor al ver que los padres sufren por esto. Entonces el hijo podrá decir, los amo y amo aquello que los guía, y me guía a mí, y los guía a ustedes de una manera bonita. Entonces el hijo podrá ir a su manera, en su camino, y aún así mantener el amor hacia sus padres. Quiero añadir algo más. Si hay conflictos entre varios grupos en una sociedad, y si hay conflictos entre naciones o culturas o religiones, podemos decir lo mismo. Te amo y amo la manera única como eres guiado. Y como soy guiado yo, cada grupo o religión, nación, aprobará su propia identidad y no habrá intento de cambiarlo. Y aún así pueden ser unidos de una manera muy especial. Porque esta frase es el fundamento de un respeto muy especial. Si puedes explicar un poco más de la relación entre el amor y la muerte.
Sí, dice Bergelinger. El amor entre el hombre y la mujer en relación con la muerte es que no habría amor entre un hombre y una mujer si la muerte no existiera. Si la muerte no existiera, no necesitaríamos tener hijos y por lo tanto no habría parejas. El amor siempre está detrás de la muerte. De alguna manera es una lucha en contra de la muerte. Pero en lugar de ser una lucha dura, tiene que ser una lucha liviana, amorosa. Cuando una pareja se casa y tiene hijos, ellos le darán el espacio a los hijos después de un tiempo y los hijos continuarán la labor de los padres después de que hayan muerto. Si tomas esto en cuenta, el amor se profundiza.